la vaca, que es un animal común que todos conocemos y que no nos llama la atención, que aparentemente es un animal poco pretencioso, nada sofisticado, pero la vaca es el primer productor mundial de proteínas de alta calidad. Nosotros no tenemos la variedad de aminoácidos y proteínas que produce la vaca, de tal modo que los productos lácteos y la carne de vacuno es nuestra fuente principal de proteínas. Incluso en clínica, cuando tenemos que hacer dietas especiales, utilizamos la caseína de la vaca para tener buenas proteínas. Y quiero llamar la atención de que la vaca come gramíneas, hierba, en verano, en invierno, paja seca. De paja seca y de gramíneas obtiene proteínas de altísima calidad, las mejores del mundo. O sea, no hay parangón. La industria química no ha conseguido este tipo de proteínas. Y el secreto está en que la vaca tiene un estómago muy complicado que alberga bacterias capaces de degradar las fibras de celulosa de las gramíneas, de la paja. Las fibras de celulosa son hidratos de carbono, al final son glucosas, y capaces de reducir los nitratos. En las plantas hay muchos nitratos. Cuando se reducen los nitratos se forma amonio. Y con estos hidratos de carbono y con amonio, las bacterias aquí sintetizan proteínas. De tal manera que cada día en una vaca salen cientos de gramos de proteínas de su estómago, que son cientos de gramos de proteína que no han entrado por la boca. Esto quería que vieran un ejemplo de simbiosis entre el mundo de las bacterias y la vida, que tiene mucha repercusión en nuestra vida diaria y que ha tenido mucha repercusión. Y probablemente es de los pocos que conocemos con cierto detalle. Hay vestigios de vida en la Tierra, de bacterias, hace 2.500 millones de años. Hace 2.500 millones de años no había atmósfera, pero sí que había bacterias que hacían fotosíntesis. Bacterias que por la luz del sol modificaban los elementos inorgánicos de la Tierra y generaban hidratos de carbono, proteínas. Y esto se encuentra en Australia. Pero en Australia, fíjense que Australia, hace 650 millones de años, aquí estamos hablando mucho antes, hace 650 millones de años, Australia estaba aquí. Estaba en una plataforma continental que es muy distinta a la nuestras plataformas continentales. Se piensa que se separaron los continentes posteriormente a eso, y este es el mundo tal como lo vemos actualmente. Y fíjense, ahora tenemos que, por ejemplo, en Tasmania tenemos especies animales y vegetales que ni siquiera están en Australia. Ha habido una de las especies han evolucionado de modo distinto en los distintos continentes. El maíz de América no estaba en Europa, las palmeras de Madagascar no estaban en África. Muchas especies de mamíferos y de plantas han evolucionado de modo distinto, pero las bacterias que habitan en el intestino de los animales son bastante comunes. Pertenecen a familias muy parecidas. De algún modo sabemos que las bacterias estaban antes, ocupaban antes la Tierra, habitaron los intestinos de los animales antes, y por eso ahora, aunque hay una cierta diversidad, pero prácticamente los mismos géneros de bacterias que encontramos en América están en África, están en Europa, con excepciones, pero con excepciones en términos de 1 por millón. La inmensa mayoría son comunes. Las bacterias fueron las que generaron la atmósfera que hoy respiramos. La vida del mamífero ha sido posible gracias a que estuvieron bacterias. Sin embargo, nuestro primer conocimiento de las bacterias fue: los médicos hemos conocido los microbios como vectores de enfermedad. Para nosotros las bacterias han sido malas. Y ha sido importante reconocerlo. En 1948 fue cuando se decidió tener una provisión en las ciudades de agua potable y de sistemas de alcantarillado. Fue una decisión de Inglaterra y Gales, y se tomó para disminuir la mortalidad. Se pensó que esto iba a influir la mortalidad por los gérmenes que se transmitían. En 1860 son los tocoginecólogos, los cirujanos, quienes introducen la esterilización del instrumental, empiezan a lavarse las manos antes de actuar, también para limitar las infecciones. En 1895, la primera vacuna para combatir las enfermedades infecciosas, y como saben ustedes, los antisépticos y los antibióticos van apareciendo progresivamente en la primera mitad del siglo pasado. El resultado de todo esto tiene un grandísimo impacto en la salud pública. Las enfermedades infecciosas caen de un 30% en 1911
en el año 2000. Antes de 1848, antes de esta decisión, la esperanza de vida en la población urbana de Inglaterra era de 15 años para los desempleados, de 35 años para los poblados, con una mortalidad infantil del 50%. Por eso la esperanza de vida era tan baja, por la grandísima mortalidad infantil. Hoy, prácticamente en todos los países de la Tierra, la esperanza de vida está por encima de los 70 años y la mortalidad infantil es del 6%. Con muy pocos países de África tienen datos distintos. Por consiguiente, combatir a las bacterias ha sido realmente un éxito, probablemente el éxito más importante de la medicina, el éxito que todos hemos podido reconocer incluso en nuestra época vital, en nuestros años de vida. Por eso se pensó que iban a ser mejores los animales gen-free. Y entonces, cuando se obtuvieron sistemas para los animales gen-free, quiere decir animales que crecen sin ninguna bacteria, que desde el nacimiento nacen por cesárea, se les coloca en un lugar que está todo aséptico y que crecen allí sin contacto con ninguna bacteria. Entonces se pensó, esto va a ser mejor, probablemente el mundo gen-free podría ser el ideal. ¿Y qué pasó? Que los animales gen-free, los animales que no tienen flora, que no tienen ninguna bacteria, tienen menos peso corporal, son más pequeñitos, su corazón es menor, el hígado es menor, los pulmones son más pequeños, tienen un gasto cardíaco también disminuido y consumen menos oxígeno. Pero necesitan comer más. Tienen que comer más para crecer menos. Con lo cual quedaba claro, y queda claro, que las bacterias que viven ahí facilitan la nutrición, porque si cuando no hay bacterias, se desarrollan menos, crecen menos. Además, los animales gen-free tienen menos inmunoglobulinas, son los anticuerpos que se pueden medir. Eso están a niveles muy bajos, los ganglios linfáticos y tienen menos linfocitos. Y además, estos animales son muy susceptibles a infecciones. Un inóculo muy pequeñito ya es capaz de producir una infección mortal. Con lo cual, con estos experimentos se quedó claro que, al contrario, en los mamíferos la presencia de bacterias es muy importante para la nutrición, o por lo menos colabora en la nutrición, y sí que es muy importante para la inmunidad, porque si no, no se desarrolla el sistema inmune. Es decir, que probablemente nuestro concepto de bacterias debe cambiar. Hay bacterias buenas, igual que hemos conocido las bacterias malas. Hoy en día, por decirlo así, tenemos bases de datos de bacterias en las que se reconocen más de 1 millón de especies. Más o menos hay casi 2 millones de especies vivas reconocidas, de las cuales casi la mitad son bacterias. Y de ese millón, menos de un 1 por 1000 serían bacterias perjudiciales. O sea que el 999 por 1000 serían bacterias que en principio no son patógenas, no nos van a hacer. El tubo digestivo, hemos reconocido en el tubo digestivo que es una gran superficie con muchos elementos que sirven para detectar lo que transita por la luz. Lo que transita por la luz del tubo digestivo lo detecta. Al detectar esto, se procesan una serie de datos, se segregan enzimas, se digiere mejor la comida, se captan algunos elementos en algunos sitios y el resultado del tubo digestivo, que es lo que hemos aprendido en estos años, es también nutrición y inmunidad. En el tubo digestivo, que es lo que les quería insistir, no solamente es el órgano por el que nos alimentamos, sino también está la ventana por donde reconocemos inmunológicamente al mundo exterior. Es donde se genera la información para los linfocitos, para formar los anticuerpos, donde cada día se genera información para generar la inmunidad. Fíjense, son las dos funciones en las que colaboran las bacterias. Nutrición y inmunidad es una simbiosis entre el individuo anfitrión y las bacterias que viven en el individuo anfitrión, en que nosotros alojamos a las bacterias, les ofrecemos un espacio de vida, un espacio muy peculiar con las condiciones que ellas necesitan, les damos alimento, porque nuestros alimentos